Capítulo 1. Del volumen 3 de la novela ligera. Allá. El noticiario de la televisión hablaba de la situación en el frente de batalla occidental donde se encontraba su hermano. El informe de noticias decía que el ejército de la Federación había derrotado a muchos de los invasores de la Legión. Nina Lance, de 6 años de edad, levantó la cabeza cuando escuchó un aparcamiento frente a su casa. Los colores rojo y negro correspondientes al halcón de 2 cabezas estaban impresos en el vehículo oficial de la Federación. Todas las cartas enviadas por su hermano Eugene, actualmente al servicio del ejército, le habían sido entregadas por este sedán de color acero. Su tía les dio la bienvenida. Al ver la cresta de halcón de 2 cabezas del ejército de la Federación en el sobre, Nina supo que era de su hermano, por lo cual se emocionó. Desde que se enlistó en una escuela especial de cadetes hace medio año, su hermano apenas regresaba a casa y no lo había hecho desde que fue asignado oficialmente hace un mes y medio. Su amado hermano tenía 10 años mayor que ella, era resistente y amable. Nina quería llamar a su tía, pero se dio cuenta de que algo andaba mal con ella y se detuvo repentinamente. La cara de su tía se puso pálida cuando recibió la carta, sus manos, arrugadas por las tareas domésticas, temblaban ligeramente. El soldado que entregaba la carta tenía un manto negro colgando diagonalmente sobre su uniforme de color acero, con los labios fruncidos. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi hermano? En ese momento, las imágenes en vivo de la línea del frente occidental fueron reemplazadas por un destello deslumbrante y un boom silencioso. Shin agitó su cuerpo, y los fragmentos de vidrio cayeron al suelo, haciendo un ruido estridente. Él, después de agarrar a Frederica, se levantó lentamente. Las ventanas de vidrio estaban rotas, y el polvo levantado por el temblor se agitaba bajo la luz del sol brillando en los pasillos de la división del cuartel general. Podía sentir la sangre en el lado izquierdo de su sien, probablemente debido a los fragmentos del cristal, pero la secó con el dorso de su mano. El impacto del temblor destruyó el vidrio, pasando justo por encima de él mientras yacía en el suelo, causándole dolor en los oídos. Shin miró más allá de las ventanas con sus marcos ahora inexistentes, y entrecerró los ojos. Frederica se había puesto de pie tambaleándose. ¿Se ha detenido? Sidney, la situación del daño. No mires. Shin no esperó a que ella respondiera mientras envolvía sus brazos alrededor de la pequeña cabeza en su vientre, cubriendo su vista. Más allá de la ventana, a decenas de kilómetros de la base de comando estaba el 14º base de operaciones avanzada apenas visible. En este punto, la base, incluidas las 5.000 fuerzas en ella, había desaparecido sin dejar rastro. No se había desmoronado, ni destruido, sino que se desvaneció. El vago conjunto de siluetas grises que estaban bajo en el horizonte se había desvanecido sin dejar rastro. La gran nube de polvo que permanecía en el aire era lo único que quedaba, y parecía ser una indicación de que algo estuvo allí antes de que fuera destruido por un cañón. Se dio la vuelta y descubrió que la base de comando estaba ligeramente dañada. Un hangar no muy lejano quedó completamente devastado, formando un terrible cráter. Si bien un cañón de larga distancia no guiado no era particularmente preciso para empezar, la probabilidad de error circular seguía siendo grande. Los cuarteles y los banner guns estaban destrozados completamente, y en medio de sus restos se verían grandes fragmentos del cañón. Nunca antes había visto la destrucción en semejante escala. Todos los que estaban dentro probablemente fueron aniquilados. La 14ª base de operaciones avanzadas, que fue atrapada bajo el mismo fuego de cañón concentrado, probablemente terminó de igual forma. Desde muy lejos, podía escuchar los débiles pedidos de auxilio de los tanques que quedaron atrapados en el impacto y fueron derribados, probablemente incapaces de evadirlos a tiempo. Al escuchar las voces, el pequeño cuerpo de Frederica comenzó a temblar. Ella siguió sacudiendo la cabeza, abriendo apenas sus ojos rojos para mirar por la ventana, solo para terminar de ampliarlos y quedarse perpleja. Eso. Frederica. Kiri hizo esto. Frederica. Vuelve a tu habitación y no mires afuera. De repente, Frederica miró a Shin. Sus débiles ojos estaban al borde de las lágrimas. ¿Vas a? ¿Qué? ¿Vas a terminar así también? ¿Cómo, Kiri? Para nada.
No quiero ser parte de la Legión. No tenía intenciones de quedarse en este mundo después de su muerte. La puerta de la oficina del comandante se abrió con un golpe. Teniente Nausen, ¿estás bien? Sí. Aunque tenía un poco de sangre sobre él, era simplemente un rasguño en comparación con la situación actual. Gress frunció los labios con nervios, llevándolo a la oficina con sus ojos. ¿Escuchaste de dónde vino ese cañón? Necesitamos localizarlo y contraatacar. Entendido, pero... Shin dejó a Frederica a un lado, empujándola hacia atrás para que regresara, y sacudió la cabeza con suavidad. Aún si averiguamos de dónde vino el ataque, ¿qué podríamos hacer? Probablemente esté a cientos de kilómetros de distancia. Poco después de formarse, la Federación había dedicado al menos la mitad de sus recursos para luchar contra la Legión, incluso a expensas de establecer sus leyes correctamente. La mayoría de las situaciones exigían que su gente tomara decisiones según la situación, y esto permitía reducir la burocracia y mejorar la flexibilidad de todo el personal y las oficinas involucradas. Por supuesto, esto se aplicaba aún más al presidente, quien tenía la mayor autoridad en el ejército y el gobierno. Hemos identificado este cañón de larga distancia como una nueva unidad de la Legión. De ahora en adelante, se llamará Morfo. Palacio Presidencial de la Federación GA de Adlerhorst. Este lugar solía ser la residencia del rey durante la era imperial, y la residencia del dictador durante su régimen. La construcción del palacio simbolizaba la dignidad y el honor del difunto monarca, y en este punto, se había vuelto la sala de reuniones de defensa nacional para los militares y aquellos con jerarquía superior en el gobierno. Dentro de la vasta sala de reuniones, los asistentes se sentaron de manera concéntrica. Ernest estaba sentado en la primera posición central, mirando hacia la pantalla holográfica del modelo 3 de arriba de él que flotaba sobre el centro de la sala de reuniones. El primer bombardeo consistió en 55 disparos hacia el octavo grupo de blindados, la 14 grados base de operaciones avanzadas. 72 minutos más tarde, 45 disparos cayeron sobre la 13 grados base de operaciones avanzadas. 15 horas más tarde, se dispararon 50 rondas al quinto grupo de infantería ubicado tanto en la 28 grados y 30 grados bases de operaciones avanzadas. Aparecieron 4 líneas de disparos de cañones que iniciaban desde las áreas controladas por la Legión, hasta donde habían impactado los iconos de las bases de operaciones avanzadas. 4 pantallas secundarias aparecieron sobre modelos 3D, mostrando las consecuencias de los bombardeos. Las bases las cuales se suponía que estaban allí habían desaparecido por completo. Todo estaba destrozado, dejando en cambio unos cuantos cráteres en terrenos desiertos. Cada base de operaciones avanzadas fue destruida bajo los bombardeos mencionados anteriormente. Los 4 regimientos que estaban estacionados en cada base, al menos 20.000 soldados, fueron asesinados. En un día, habían perdido 4 bases de operaciones avanzadas, incluidos los 20.000 combatientes y el personal suplente. El analista informó con un tono entrenado y monótono, pero claramente sonaba rígido, incapaz de ocultar la tensión en la voz. Actualmente, las especificaciones hipotéticas incluyen un cañón principal con un barril de 800 milímetros con una distancia máxima de disparo de 400 kilómetros. La velocidad inicial del cañón es de 8.000 metros por segundo, se deduce que es un cañón de riel. Ernest entrecerró los ojos. Un cañón de riel. Un arma que disparaba un proyectil en pleno movimiento y acelerando por medio de 2 carriles conductores que usaban fuerzas electromagnéticas. Exigía mucha electricidad y era difícil encogerlos, pero su velocidad era asombrosa en comparación con la de los cañones que normalmente disparan a una velocidad inicial de 2.000 metros por segundo. La capacidad destructiva del proyectil variaba con la energía cinética, la cual era la mitad de la masa del armazón multiplicado por la velocidad. Incluso teniendo en cuenta que el armazón había desacelerado cuando aterrizó, una velocidad inicial de 8.000 metros por segundo, junto con un barril de 800 milímetros, significaría que el proyectil pesaba varias toneladas. Su poder destructivo era lo suficientemente enorme como para reducir las fortalezas más robustas a ciudades en ruinas, por no hablar de las bases de operaciones avanzadas prefabricadas. Ya mencionaron esto en el informe cuando debían ser protegidos, ¿no? Así es.
Sin embargo, todavía tenemos que desarrollar contramedidas efectivas. La mayoría de los investigadores de la rama de investigación militar general del imperio que habían desarrollado las unidades de la Legión estaban bajo el antiguo régimen y fueron devorados junto con las bases. Era probable que el conocimiento relacionado, e incluso sus cerebros, fueran devorados por la Legión. En este punto, la Federación no tenía experiencia para poder superar al imperio y no podía desarrollar armas a un nivel similar. Creemos que se hizo una pausa de 15 horas entre el segundo y el tercer disparo para cambiar el cañón. Es probable que el cañón se haya desgastado considerablemente al disparar un calibre de 800 milímetros. Durante este tiempo, las fuerzas occidentales cargaron todos sus misiles de crucero, e inmediatamente después del cuarto ataque del enemigo, lanzaron los misiles para contraatacar considerablemente. No hay estimaciones confiables de los efectos de los ataques en sí debido a que las trayectorias no se pudieron observar, pero parecía que hubo un daño considerable causado al enemigo. En todas y cada una de las partes más profundas en el área controlada por la Legión, estaba la interferencia electrónica de los Eintagsfliege, por lo cual todas las medidas guiadas fallarían. No habría problema si el ataque se originaba en toda el área de batalla a decenas de kilómetros de distancia, pero alcanzar un objetivo preciso que se encontraba a cientos de kilómetros de distancia era absolutamente imposible. Pero aún así, si tenían la intención de golpear el objetivo, tenían que compensarlo con números. En este punto, sin embargo, ya habían agotado por completo todos sus pocos misiles guiados. Los misiles guiados a precisión y el satélite GPS lanzado que no habían utilizado en mucho tiempo ya no eran efectivos contra la Legión. Después del asalto, el Morfo no atacó ni se movió, demostrando los efectos del ataque. Sin embargo, según el informe de Cassandra, parece que la unidad enemiga no fue derribada. A quien se refería era a Shin. Era la primera vez que Ernest sabía de esto. Sin embargo, Ernest no podía culpar a Shin. Los 86 fueron despojados de sus derechos humanos por su propio país y reducidos a meras armas humanas. Sabían que en la sociedad humana, cualquier cosa cruel podía racionalizarse con excusas, y convertirlo en un conejillo de indias muy conveniente era seguramente un peor destino. De hecho, el destino de Shin podría haber sido así si no fuera por su situación. Desafortunadamente para Shin, sus sentidos eran extremadamente vastos. Ernest podía imaginar fácilmente que si no los hubieran dejado regresar al campo de batalla como deseaban, podrían haber sido detenidos en las instalaciones militares cerca de la segura capital. El expediente personal de Shin se envió junto con el informe, y mientras miraba la foto adjunta en el archivo, Ernest apretó los dientes. Durante mucho tiempo, Shin no dijo nada porque había estado preocupado por esto, pero estaba dispuesto a notificar a todas las líneas del frente occidental del ataque enemigo. Claramente, esto demostraba lo grave que era la situación. Ante esta crisis, Ernest como guardián era completamente inútil. Estaba indignado por su propia impotencia. Quizás Shin, quien había luchado hasta la muerte contra la Legión durante los últimos 5 años, podría haber sentido miedo ante el enorme ejército. Sin embargo, no podía pedirle ayuda a otros, y solo pudo enfrentarlo solo, seguramente debió haber sufrido. En el frente de la sala de reuniones había una pantalla holográfica. La silueta de baja resolución de una persona titubeaba. El dron de nuestro Reino Unido ha entrado en territorio enemigo. Se logró la estimación de los daños causados, junto con la observación exitosa del Morfo. No hubo ningún impacto directo, pero sin duda sufrió daños considerables. Era el príncipe heredero del Reino Unido de Roa Gracia, Safari Dinolk. A medida que las principales fuerzas de la Legión se habían retirado, los Eintagsfliege se habían retirado al área controlada, por lo cual finalmente se pudo realizar una conexión. Era el representante del Reino Unido de Roa Gracia. Era el príncipe heredero quien asistía a la reunión, y no el príncipe más joven quien actuaba como comandante contra la Legión en las líneas del Frente Sur. Ocupaba el segundo puesto en autoridad solo después del rey, el vicecomandante en jefe del ejército del Reino Unido. Claramente, para el Reino Unido, el Morfo era una amenaza considerable. Una delgada y anciana general de la Alianza Wold enderezó su espalda, o para ser más precisos, su imagen holográfica.
Era la comandante de la defensa norte de la Alianza, la teniente general Bella Higgins. Desde su establecimiento, el país militarmente neutral había introducido el reclutamiento independientemente del género, y parecía que la política aún no había cambiado. Ya que lo realizó desde tan cerca, ¿por qué sus drones no han eliminado al Morfo todavía? El príncipe heredero sonrió con gracia. Desafortunadamente, la carga explosiva de la unidad no era demasiado grande. Fue solo una distancia corta, pero logramos ingresar con éxito al área controlada por la Legión. Creo que todas las partes han sido testigos de que nuestras unidades son más pequeñas que la Legión. En pocas palabras, su capacidad destructiva es tan poca que sería más bien el juguete de una adorable doncella. Además, realizamos muchos esfuerzos y sacrificios para enviar esta unidad al territorio enemigo. Como el hermano mayor, no es razonable imponerle esto a mi hermano menor. Al parecer, esta era la razón por la cual el hermano menor no se presentó. La unidad probablemente estaba destinada a la observación y vigilancia, además de que requería un controlador desde lejos. Para que el príncipe más joven de la familia real fuera quien lo controlaba personalmente, seguramente había una razón para que no se eligiera a ningún otro controlador. La teniente general Bell respondió: Ustedes han puesto bastante esfuerzo extravagante. Estaban dispuestos a sacrificar la unidad solo para explorar, e incluso revelarlo públicamente. De ahora en adelante seremos camaradas en esta operación conjunta. ¿Qué más habría que esconder? La confianza es lo que une a los humanos y a los países, después de todo. Bueno, eso era una mentira después de todo. Se jactaban y enfatizaban las capacidades de lucha de su país y los sacrificios hechos al insinuar que tenían más cartas a la mano. Los tres países llevarían a cabo una operación conjunta, principalmente para beneficiarse tanto como les fuese posible. Los representantes de los dos países estaban a ambos lados del semicírculo, mirándose fijamente con sonrisas suaves. Ernest en el medio se limitó a sonreír. Todos ellos habían estado aislados durante 10 años. Tales eran las relaciones exteriores. Tal era la forma en que los países se saludaban. La teniente general Bell se burló fríamente. Su determinación es increíble, querido príncipe heredero. Sin embargo, ¿puede explicarnos las tácticas y algoritmos utilizados por la Legión? El modelo Mariana, de la IA utilizada por la Legión, fue desarrollado por su país después de todo. El príncipe heredero continuó sonriendo suavemente. Claramente, teniente general, estaremos dispuestos a compartir esta información, ya que su país también ha desarrollado la tecnología Fieldress de múltiples patas con la mejor movilidad usada para el combate real, y que fue utilizada para desarrollar las unidades de la Legión. Un silencio incómodo se prolongó entre los representantes de los dos países. Ernest suspiró y habló. Si bien ambas partes protegían sus propios intereses, este no era el momento para plantear este problema. Sus dos declaraciones estaban golpeando a la Federación justo donde le dolía. Ya que fue el predecesor de la Federación, el Imperio GAD, quien desarrolló a la Legión, la cual pisoteaba todo el continente y presionaba a los tres países. Lo que deberíamos considerar debería ser cómo deberíamos enfrentarnos al Morfo, y también a la Legión, de la cual se ha confirmado que tiene igual inteligencia, ¿no? Nuestra alianza ha aprendido que las unidades de la Legión se han vuelto más inteligentes. Desde que aparecieron, las defensas han sido más frenéticas. La única debilidad de la Legión era que sus tácticas eran demasiado simples. Ahora, con las unidades comandantes para compensarlo, nosotros también tenemos todo un problema en nuestras manos. La teniente general Bell se echó hacia atrás, levantó la vista y suspiró. Ese ataque a gran escala fue probablemente un contraataque por parte de la Legión, después de reunir a más de nuestros soldados en el frente. Qué molesto, esos pedazos de metal se han vuelto más inteligentes. Todo lo que podemos esperar es que cierta república reflexione en que aumentará el número de enemigos al no recoger sus muertos y deje de enviar soldados sobresalientes a las áreas controladas. Por supuesto, si es que siguen vivos. El príncipe heredero negó con la cabeza. La Federación había protegido a los 86 que escaparon y se habían enterado del prototipo Morfo.
Su desgarradora suerte en la República y su escape a la Federación habían sido documentados en los otros dos países. Bueno, han sido una república democrática de idiotas que hablan claramente de la igualdad de derechos humanos, solo para garantizar su propia seguridad y clasificar a otros como coloratas, después de todo. La clasificación lleva a la discriminación, y eso conlleva al daño, por lo cual fue inevitable. Sin embargo, expresamos nuestras condolencias a nuestros compatriotas asesinados y los 86 que también tuvieron el mismo destino a pesar de no ser nuestros compatriotas. El príncipe heredero suspiró y se dirigió hacia el analista que permanecía en silencio a un lado, saludando con un gesto completamente elegante. Perdóneme por interrumpir su informe. Por favor, continúe. Sí. El analista mostraba cierto respeto por las otras familias reales, pero no era ciegamente obediente a ellas. El analista miró a Ernest, dio un gesto de asentimiento y continuó. Entonces continuaré, dada su velocidad y desde que disparó, hemos deducido que el morfo va sobre las vías, por las antiguas vías nacionales. Actualmente, se encuentra en la terminal de la ciudad Kreuzberg, siendo capaz de disparar a todas las bases en las líneas del frente occidental. La ciudad Heidelberg perteneciente al Reino Unido, la segunda capital de la Alianza Storm, y a la ciudad Caridad perteneciente a la República, asumiendo que puede moverse gracias a las vías de ferrocarril restantes dentro del área controlada por la Legión y las áreas en disputa. El modelo 3D del mapa de batalla se cambió a 2D, ampliado en escala para mostrar una región más grande. Las antiguas vías de alta velocidad resaltaban con líneas más gruesas, y el radio de 400 kilómetros del cañón de riel superpuesto en ellas. Incluyendo a los representantes de los dos países, todos los oficiales y funcionarios presentes quedaron estupefactos. Tanto la capital de la Federación, San Yede, la capital del Reino Unido, Arc-Estirie, la capital de la Alianza, Capella, y las 85 zonas administrativas de la República de San Magnolia estarán al alcance. Estos serán los sobrevivientes confirmados después de que la Legión devastara el continente, la última fortaleza de la humanidad. Sus capitales, sin duda, estaban dentro del alcance. Al igual que una serpiente, la única forma de destruir un país seguía siendo la misma: darle directamente en la cabeza. Dada la productividad actual estimada del Whistle, se requiere un mínimo de 8 semanas hasta que se repare y se despliegue. Si no podemos pensar en una contramedida dentro de estas 8 semanas restantes, perderemos. Ernest habló silenciosamente. ¿Hay alguna manera confiable de luchar contra ellos? Los labios del analista estaban fruncidos. Se desconoce si los comandantes en las líneas del frente occidental tienen alguna opinión de esto. La conclusión de la rama analítica es que no hay una contramedida confiable contra este bombardeo de cañones de alta velocidad y larga distancia. Estaban en la sala de mando del ejército occidental, una antigua fortaleza en tierra noble hace 10 años. La habitación estaba rodeada de gruesos muros de piedra, sin ventanas, y la habitación estaba completamente oscura. La pantalla holográfica sobre la mesa redonda mostraba un leve resplandor, iluminando tenuemente las caras de los comandantes y los vicecomandantes de la reserva como fantasmas. Incluso si quisiéramos derribarlo con cañones, nuestros cañones antiaéreos no son lo suficientemente rápidos ni lo suficientemente agrupados. La sola armadura del enemigo pesa varias toneladas, y nuestras torretas de 40 milímetros no le harán ni un rasguño. El joven jefe de Estado abrió varias pantallas holográficas en el costado, sin mirar a los demás, y explicó. Tenía una cara guapa y una dignidad exclusiva de los nobles. Su familia fue una vez dueña de esta fortaleza, y tuvo una influencia significativa en la industria pesada. Él, el heredero consanguíneo, tenía la capacidad de igualar su posición. Los nobles del antiguo imperio enseñaban ciertos conocimientos vocacionales o tácticos a sus hijos desde pequeños, y así los niños tenían una comprensión más profunda que los típicos expertos. Y la creación de la Legión, drones automáticos que no encajaba con la época, se debió a este hábito del imperio. Hemos extraído misiles guiados de otros frentes, pero este no es un método infalible. La falta de guía, la velocidad de disparo lenta, y también la sencilla recolección por parte del Stachelschwein. El morfo, en sí mismo parece poseer buenas funciones antiaéreas.
La pantalla holográfica se oscureció por un momento, y lo que se transmitió a continuación fue un video de baja resolución en blanco y negro. Era el video del dron explorador del Reino Unido. La pantalla mostraba los restos de una ciudad, con nubes visibles en la distancia. La visibilidad era baja, a la altura del ojo humano. Unos destellos aparecieron al lado de la grabación, seguidos por una serie de explosiones en el cielo. Esos eran los misiles guiados que apenas lograron pasar, y fueron derribados por completo. Luego en el video, un grupo de misiles atravesó el espeso fuego antiaéreo, activó su sistema de búsqueda y se dirigió hacia un objetivo enorme en lo profundo de las ruinas, solo para ser derribado por más fuego antiaéreo, explotando cerca. Así terminó el video. Estos son los dos métodos. Sin embargo, el alcance del cañón es demasiado pequeño para un contraataque. Además, los Eintagsfliege y los Stachelschwein se han apoderado de todo el control aéreo, y las fuerzas de aviación tendrán dificultades para lanzar ataques terrestres. El elemento antiaéreo de la Legión incluía a los Stachelschwein y los Eintagsfliege desplegados en el aire. Este último podía bloquear las señales eléctricas y lanzar ataques suicidas en las trayectorias de los proyectiles. En otras palabras, eran el fuerte contraataque de la Legión hacia los aviones jet. Así que básicamente, un general de brigada con piernas protésicas, transferido de la Fuerza Aérea del antiguo Imperio, continuó. Además de los pilotos de aviones mensajeros en la retaguardia, todos los pilotos de aviones de combate, de asalto y bombarderos se volvieron operadores de los Bannerguns, y ya casi se han extinto. Incluso con los pocos sobrevivientes que quedan, ninguno de ellos puede volar. Bueno, como es de esperarse. Los comandantes dirigieron sus ojos hacia el jefe de Estado del Ejército Occidental, quien asintió. Tendremos que destruirlo usando fuerzas terrestres. El silencio invadió la sala de reuniones. El comandante del Ejército de Reserva, tumbado en la silla, se quejó. Entonces, enviaremos todas las fuerzas en las líneas del frente occidental hacia las áreas controladas por la Legión. Y atacaremos directamente el corazón de la Legión, a cientos de kilómetros de distancia. Para los soldados de la Federación, que habían estado luchando contra un enemigo numéricamente superior y con características superiores durante los últimos 10 años, esta era una misión de asalto suicida realizada en condiciones abrumadoramente desventajosas. Cualquier soldado que participara en esta misión tenía una muy poca probabilidad de volver con vida. Pero si no lo hacían, toda la línea del frente occidental, e incluso la Federación, sería destruida. Incluso si las posibilidades de éxito eran nulas, tenían que encontrar la forma de tener éxito. Incluyendo los refuerzos y las fuerzas de reserva, la fuerza de combate en las líneas del frente occidental se ha reducido en un 26% durante el último ataque. Como no podemos involucrar a las otras líneas de defensa en esto, solo podemos luchar con lo que queda. Las unidades normales de la Legión también han sido destruidas en cifras considerablemente iguales. Pero los números de base son diferentes. La capacidad de producción es demasiado diferente. Al observar el resultado observado, tienen 5 ejércitos solo en las líneas del frente occidental. Las fábricas automatizadas en las profundidades del área controlada permanecen intactas, y es probable que haya más enemigos 2 meses después. Cassandra realmente tiene una herramienta conveniente para predecir nuestra aniquilación total. El vicecomandante del 5º Regimiento de Infantería renegó, tocando una delgada hoja de papel adjunta a un expediente. Era un expediente personal sin foto adjunta. Todos los presentes sabían por qué. Después de una pausa, el vicecomandante susurró con algo de dolor. No importa qué escuadrón sea elegido para destruirlo, será un sacrificio. Sí. Es por eso que tenemos que elegir quienes tendrán más probabilidades de éxito. Era la decisión más dolorosa para ellos. La única persona que no podemos permitirnos perder. Shin dejó escapar un quejido sin pensar, y el jefe de la rama de análisis de información sentado frente a él lo escuchó por. ¿Qué pasa, teniente Nausen?, preguntó el oficial de campo con cara seria, sonando más preocupado que curioso, y por un momento, Shin no pudo responder. El grito sonaba tan distante y vago en este punto. Los gritos mecánicos de las almas seguían resonando en sus oídos. Estaba averiguando sus posiciones.
Teniente. Fue tras el segundo grito que Shin se recuperó. Estaban en un rincón de la sala de análisis de información en la base del cuartel general de la 177 grados división. El ejército había solicitado su ayuda para determinar el número de enemigos para su planificación, y durante los últimos días había estado buscando al enemigo. Ante el oficial de campo había un holograma que solo podía verse desde el frente. Quien lo quitó también cerró el documento en la pantalla e inclinó la cabeza como un sabueso. ¿Necesitas un descanso? La has estado escuchando desde la mañana. Aunque escuchas a la Legión todo el tiempo, es diferente a prestar atención consciente a ellos como ahora. No hay necesidad. Shin negó con la cabeza, indicando que estaba bien. El oficial de campo suspiró y se levantó. Ya veo. Supongo que muchos, especialmente tú, actúan como armas desechables. La voz se mantuvo calmada, sin burla ni ridículo detrás de esas palabras. Con la mirada fija en su espalda, el oficial de campo se dirigió al gabinete. Sacó lo que parecía ser un set personal de té y una tetera con el líquido acogedor para mantenerlo caliente. Parece que este oficial era una de las pocas personas que amaban el té negro, pero ese té, el cual se originó en el oriente del continente, no era más que un producto sintetizado de una planta de fabricación. Las hojas sintetizadas tenían un olor medicinal único y tenue. Las partes son intercambiables, pero solo se pueden obtener después de que otras se destruyen. Es por eso que las personas pretenden que sus partes no están gastadas y olvidan el momento de la angustia cuando éstas se rompen. Si sigues quedar destrozado y sin poder moverte. Básicamente eres un arma humana que se enfrenta a la Legión. El oficial de campo sirvió 2 tazas de té, una frente a Shin, quien no la aceptó. Luego tomó un sorbo, y continuó, no te ves muy bien. Este no es el campo de batalla con 0 bajas en el que estuviste una vez. Todos los que luchan están vivos. Tal vez puedes aliviar el dolor y la fatiga cuando decidas que deberías hacerlos. La fatiga y el dolor son alarmas del cuerpo, y no es bueno ser lento en reaccionar ante ellas. Relájate, esos tipos también están buscando. Señaló la ventana de vidrio de una oficina detrás de él. Dentro de allí, un grupo de soldados con uniformes de color acero estaban trabajando duro. Variaban en edad y género, pero su pelo y ojos eran de color rojo sangre. Eran piropos. Se decía que algunos de los nobles heredaban habilidades únicas, y era común que los nobles, rubera, pertenecientes a los piropos tenían sentidos neuronales intensificados. De los que poseían tal habilidad, muchos de ellos se unieron al ejército como exploradores e interrogadores. Recuerda. En este mundo, no importa si eres bueno o malo, cada persona es irreemplazable. Fin de la primera parte del volumen 3 de la novela ligera.